Vlado, ¿cómo podemos explicarle a la gente con total claridad? Se firma la ley Naín Retamal. Sí. ¿En qué consiste? ¿Qué le va a dar a Carabineros? ¿Qué facultad va a tener Carabineros? Porque yo también me hago la pregunta. O sea, ¿con estas leyes que se soluciona todo? ¿Con estas leyes claro que ya? Bueno, entonces la pregunta es si se lo podemos explicar, aterrizar a la gente para que comprenda de qué trata. Buenísimo. Efectivamente, yo partiría diciendo que estas leyes no solucionan todo, porque aquí hay bandas que utilizan armas y que están acostumbradas a disparar, y por lo tanto creo que esto no se resuelve solo con leyes. También se requiere equipamiento, se requiere inteligencia, se requiere fiscales con tiempo completo, con grupos de tarea. Por ejemplo, en Tarapacá se hizo un grupo de tarea para hacer investigaciones sobre el aumento de homicidios y se ha desbaratado ya la mayoría. Se ha llegado a la conclusión de quiénes son los responsables, porque se mira en su conjunto el fenómeno, no solamente caso a caso particular. Y más o menos se llega a la conclusión que son los mismos. Entonces, y están relacionados entre sí. Por lo tanto, es necesario capacidad del Estado, no solo una ley. Capacidad del Estado, más fiscales, más abogados asistentes de los fiscales para poder investigar, en fin. Bueno, pero voy a la ley. Esta ley primero aumenta las penas. Yo tengo plena conciencia de que solo con el aumento de penas no resolvemos el problema. Porque cuando estos señores disparan no están pensando en la pena. Cero. Pero aún así es necesario aumentar la pena. Y la aumentamos al punto de que de pena cadena perpetua, 40 años. Cadena perpetua, de hecho, un caso como este, el responsable podría, con esta nueva ley, podría terminar con 40 años, cadena perpetua. Luego de eso, tiene otra disposición que sí ayudaría bastante en una cuestión práctica, que es que Carabineros hoy día, como no existen protocolos muy claros y como el criterio de la Fiscalía y del Poder Judicial ha sido muchas veces, por ejemplo, el caso de la Fiscalía, imputarlos, tratarlos como imputados cuando usan su arma de fuego. En este caso lo que sucede es que se invierte la carga de la prueba, y es que el carabinero no tenga miedo de hacer uso de su arma de fuego cuando está frente a una amenaza de su vida. O sea, aquí hubo un caso, recuerdan ustedes, en Pedro Aguirre Cerda, cuando el carabinero no hizo uso de su arma de fuego y más bien lo tacleó. Bueno, el delincuente le disparó y lo mató, lamentablemente. O sea, entonces, cuando se ve en peligro su vida, ¿puede disparar? Cuando está en peligro su vida, el carabinero puede disparar. Esto no quiere decir que se excluya su responsabilidad penal si hubo un abuso policial. Eso la justicia lo tiene que, en caso de que haya existido, lo tiene que determinar y procesar y sancionar. No se excluye la responsabilidad penal del mal uso del arma de fuego. No, lo que sucede es que se le dice, si el carabinero en el ejercicio de sus funciones utiliza el arma de fuego frente a una amenaza de su vida, la ley dice que tiene que haber un uso racional del arma de fuego. Ya podemos hacer un doble clic sobre qué significa racional, puedo explicar lo que viene las próximas semanas en el Congreso. Pero el carabinero no tiene que tener miedo de disparar cuando hay una banda que al frente no tiene ni un empacho en disparar, ni uno, no se demora ni un segundo. Lo que pasó en Quilpué con Rita Olivares no alcanzó ni a bajarse del auto policial y ya la habían matado. La cantidad de balazos que dieron contra ese vehículo es brutal. Entonces, ahí es donde uno dice, Carabineros tiene que tener, no tiene que dudar. Si saco el arma de fuego y disparo, me voy a meter en un forro de tal magnitud que voy a ser declarado imputado, me van a suspender de mis funciones, hasta me pueden quitar el sueldo. Y al final, a la larga, probablemente voy a salir inocente, porque hice bien uso del arma de fuego, que es la infinita mayoría de los casos. La infinita mayoría de los casos después se resuelve en la justicia, que hizo bien uso de su arma de fuego frente a una banda delictual. Okay. Pero el problema, Sepu, es que en todo ese proceso anterior son suspendidos sus funciones, son declarados como imputados. No recibe sueldo. Muchas veces. Hay casos y casos, pero generalmente no recibe sueldo. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Carabineros tienen que tener certeza jurídica al momento de poder utilizar su arma de fuego? Ahora, si abusó del arma de fuego, va a haber persecución penal igual. Si eso la ley no excluye eso, porque yo lo digo porque lo he escuchado, lo he visto en redes sociales, donde como casi que va a haber impunidad. Eso es mentira. La ley no toca, ojo, la ley no toca el tipo penal respecto de
de mal uso del arma de fuego. Eso va a seguir siendo perseguido. Un mal uso es sancionado. Sancionado, va a seguir siendo perseguido. Pregunta, Pero Claudio. démosle certeza para que el incentivo no sea a decir, ¿saben qué? Prefiero arriesgar mi vida porque la pienso y no la dudo en disparar porque si no me voy a meter en un problema. No, aquí las bandas están disparando al tiro. ¿Carabineros participó en algo de esta discusión? ¿Carabineros está de acuerdo con lo que dice esta ley? Porque son los que al final los que ejecutan. Sí, por supuesto. Bueno, Carabineros en la Comisión de Seguridad Ciudadana, y un paréntesis, Sepu, un paréntesis. Ayer fuimos al responso en la iglesia juntos y llegamos juntos, como una señal de unidad también, con el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, que es el diputado Alessandri, que es un diputado de oposición. Él es de la UDI y yo soy del Partido Liberal, somos de corrientes distintas. Pero en este tema nos ponemos de acuerdo. Es que no hay que perderse. Y entonces llegamos juntos a la iglesia como un gesto de que gobierno y oposición, todos juntos vamos avanzando en esta agenda. Y aprovecho también de hacerle ese reconocimiento al diputado Alessandri y a varios más que han estado esta semana y se han portado muy bien en esta tarea. Pero bueno, en esa comisión de seguridad pública, seguridad ciudadana, se escuchó en meses anteriores a Carabineros respecto de esto y la verdad es que es una demanda de Carabineros, el hecho de decir, ofrezcamos certeza jurídica para que nadie dude o al menos todos estemos claros de cuál es dónde puede actuar, dónde no puede actuar. Y hay una ley complementaria. De hecho, ahora a las 12 yo tengo reunión en La Moneda con la ministra del Interior, con Carolina Toá, y con el presidente del Senado, que es el senador Coloma. Ya. Y nos vamos a poner de acuerdo en cuáles son las leyes que siguen, ¿no? Y una de las leyes que sigue es reglas de uso de la fuerza, que regula con precisión cada una de las hipótesis. Dónde hay que usar arma de fuego, dónde no. Para Carabineros. Para Carabineros, porque Carabineros y la PDI también, y Gendarmería, esto va a ser más amplio. Se llama RUF, Reglas de Uso de la Fuerza. Y con esto nos hacemos cargo de la parte de la ley Naín y Retamal que dice uso racional. ¿Qué significa racional? Es bien importante ir precisándolo porque si no queda un poco a merced de los fiscales y de los jueces que interpreten la ley. Entonces lo que queremos hacer es que restringamos el espacio de interpretación de la ley y que un carabinero cuando está en la calle y se enfrenta a un delito sepa claramente aquí yo disparo y estoy haciéndolo bien porque esto está... Hoy día hay una circular de Carabineros, no tiene rango legal. Una circular. Entonces lo que necesitamos es que esté en la ley para que los propios carabineros tengan protección jurídica y sepan que, bueno, si cruzo esta línea, ahí me van a perseguir penalmente. ¿Y la racionalidad cómo se puede aterrizar? ¿Qué contiene? Bueno, ahí lo que hay que hacer es poner hipótesis concretas. Por ejemplo, la primera es si hay una amenaza de tu propia vida. O sea, si el carabinero, como lo estamos viendo, lamentablemente, hay una amenaza a la vida, el carabinero no tiene que dudarla. Y tenemos que ofrecerle, el Estado de Chile tiene que ofrecerle la certeza que si está frente a un vehículo donde hay un sospechoso y sacan una pistola, el carabinero es una amenaza a su vida y tiene que disparar inmediatamente. Entonces, hay que ofrecer esas certezas. Ahora, esto no va a resolver, Sepu, y hay que ser súper realista, no va a resolver todos los problemas, pero al menos va a permitir que los carabineros que estén en la calle se puedan proteger cuando hay una amenaza real. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, en manifestaciones? Cuando viene una orden y un carabinero está solo, ¿cómo se va a enfrentar? Te lo pregunto porque la pregunta que se hace a la gente, porque son situaciones que se vive acá. A ver, manifestaciones violentas. Claro. A ver, yo he visto una cierta intención de algunos de como mezclar las cosas. De lado y lado. Ajá. Los que están en contra incluso de la ley Naín Retamal han dicho también de que esto se va a prestar para que las manifestaciones... Son cosas absolutamente distintas. Aquí estamos hablando de criminalidad, de bandas organizadas, de bandas que introducen armamento por la frontera norte, por pasos no habilitados. Que, un paréntesis, los números de la ley de infraestructura crítica que aprobamos hace poco en el Congreso y que se empezó a implementar por el gobierno, ha permitido una disminución del ingreso por pasos no habilitados muy importante. En Arica, por ejemplo, 90% menos de ingresos. Y ha permitido la fiscalización de vehículos, porque antes las Fuerzas Armadas no tenían esa capacidad. No podían parar un auto. Imagínate, venía una camioneta, un auto, un camión entrando por una frontera, por un paso no habilitado, ilegal, y las Fuerzas Armadas no lo podían parar. Hoy sí. Tenían que llamar a Carabineros, a la PDI, que tienen pocos funcionarios en la frontera, para poder pararlo. Hoy día lo pueden parar y lo han hecho. Y se han encontrado camionetas cargadas con rifles
con armas que luego acá, algunos de esos son, por ejemplo, rifles a postones, pero esos después aquí los transforman. Los modifican y pueden disparar balas de fuego. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que está haciendo la Fuerza Armada de la Frontera ha servido para frenar esto. Ha servido, las cifras por lo menos llevamos, esto fue en febrero que se empezó a funcionar, más de un mes y medio esto está funcionando. Entonces, bueno, pero para terminar respecto al tema de orden público, en la ley de reglas de uso de la fuerza, que es lo que vamos a discutir ahora a las 12 con la ministra, va a distinguir claramente un protocolo respecto de orden público, manifestaciones, en fin, de crimen, que hay que distinguir las dos cosas. Entonces yo digo, en esto hay que ser lo más serio posible, porque estamos hablando de una cuestión delicada, estos debates jurídicos son delicados. No tiene nada que ver un fenómeno que son de protestas, que pueden haber protestas pacíficas, que tienen un comportamiento, pueden haber protestas violentas, que tienen otro comportamiento, y otra cosa es la criminalidad de bandas que disparan a la primera. Entonces, hoy día lo que estamos haciendo es ofrecerle certeza y seguridad a los policías para que se protejan respecto de las bandas de crimen organizado que van a disparar y que están asesinando carabineros. Eso es lo que estamos haciendo. En la nueva ley de reglas de uso de la fuerza vamos también a regular orden público, pero son cosas distintas. Ok. ¿Cuándo se hace válido? ¿Cuándo se puede llevar a la práctica la ley Naim Retamal? El presidente la promulgó ayer. Nosotros la aprobamos el miércoles en la tarde, noche. A las 6 de la tarde aprobamos la ley. Yo me comuniqué con el presidente en la noche y le enviamos el oficio. Rápidamente le enviamos el oficio para que él pudiese firmarla. Y la firmó, lo mandamos en la noche tarde, porque esto hay que hacer un informe de cómo quedó la ley, y se envía un oficio para que el presidente la firme. Y con eso se entiende promulgada. Y la enviamos, y él la firmó inmediatamente en la mañana siguiente. O sea, la firmó el jueves en la mañana. O sea, esto se publica en el Diario Oficial y ya estamos. Y ya está. Ya estamos. Claro. Y esa información ya la tiene Carabinero. Claro, o sea, el procedimiento es aprueba el Congreso en el último trámite, este era el tercer trámite, el último, envía el presidente de la Cámara, envía el presidente de la República el oficio, el presidente promulga la ley, lo hizo a las horas de que recibió en la mañana siguiente, y después de eso va al Diario Oficial. Una vez publicada en el Diario Oficial, es ley de la República. Y ya está listo. Ya se y por puede lo tanto, actuar. los jueces y los fiscales y todos tienen que someterse a esa ley para poder interpretar algún hecho sucedido. Estaba leyendo al fiscal Valencia, donde manda una frase, me imagino que es una instrucción oficial, de establecer que todos los extranjeros indocumentados sean detenidos, los que no tienen carnet de identidad, los que no tengan cédula de identidad. ¿Qué te parece eso? Bueno, aquí hay que explicar un vacío de la ley. Cuando Carabineros, que no está a cargo de extranjería, recordemos que los temas de extranjería lo ve Policía de Investigaciones, ¿no? Y el gobierno en el Departamento de Extranjería, pero en el servicio más bien de migraciones, que se le elevó el rango a servicio, cuando un carabinero hace un control de identidad a un chileno, bueno, el chileno entrega su carnet de identidad. Si no entrega su carnet de identidad, Carabineros tiene la facultad de llevarlo a la comisaría hasta que se compruebe su identidad, ¿no? En el caso de una persona que no tiene documentos, que entró irregularmente al país, Carabineros, como no tiene facultad respecto al tema migratorio, no tenía procedimiento. O sea, le decía, ¿cuál es su carnet de identidad? Pues que no tengo papeles. No había procedimiento, tenía que dejarlo ir. Independientemente que sea delincuente o no. No, si es delincuente y hay un delito flagrante, ahí lo detiene. Pero si no se sabe. No, estoy hablando de un control de identidad general. Tú vas a hacer un control de identidad en la calle, la persona es extranjera, ¿tienes carnet de identidad? No, no tengo. Bueno, no había procedimiento respecto de Carabineros respecto de eso. Porque Carabineros no tiene facultades de migración. Sí las tiene la PDI. La PDI sí puede fiscalizar desde el punto de vista del cumplimiento de la ley de migraciones. Pero Carabineros no es su función. Por lo tanto, al hacer ahora, si hay un delito flagrante, por supuesto, indocumentado o no, Carabineros tiene el deber de detenerlo. Pero en un control de detención normal, en la ciudad, en la calle. No tenía la facultad. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hay una ley que promovió la diputada Joana Pérez, que nosotros vamos a votar ya muy pronto,
que tiene que ver con hacerse cargo de este vacío y obligar entonces que las policías, cuando la Carabineros en particular, detengan a esta persona. Si no tiene papeles, es irregular, hay un procedimiento establecido en la ley. Lo detienen, lo ponen a disposición de la PDI y la PDI junto con la autoridad administrativa deciden qué va a pasar con esa persona, ¿no? Pero tiene que haber un procedimiento. Ahora, quiero para dar tranquilidad, cuando hay sospechas de un delito o cuando hay un delito flagrante, ahí Carabineros sí detiene a la persona, independiente si tenga o no tiene papeles, para que la gente no crea que los dejan en libertad. No, solo si se trata de un control de identidad genérico, sin ninguna sospecha. Ahí no había procedimiento. Entonces esta ley se hace cargo de ese vacío. Ahora, déjame decir una cosa que también es muy preocupante, que lo discutimos ayer con el presidente y con el fiscal nacional. Muchos de los detenidos no sabemos quiénes son, o sea, no tenemos identidad. Entonces se requiere un sistema que el gobierno comprometió ya a invertir en eso, que se llama sistemas biométricos, donde se ponen las huellas de identidad, se saca la foto, porque si no, no se sabe quién es la persona, no se sabe si ha cometido delito en Chile o no, no se sabe si hay antecedentes para atrás. Respecto de los antecedentes, por ejemplo, si es extranjero de su país de origen, es muy difícil, porque en el caso de Venezuela, el Estado de Venezuela, que es claramente una dictadura, no entrega los papeles a los países. Chile le pide, necesitamos los antecedentes de esta persona, no entrega los papeles. Obviamente, no están interesados en los que salieron de su país a hacerse cargo. No entregan, no tenemos antecedentes de su país de origen, si tiene o no tiene. Es distinto con otros países hay colaboración. Pero en el caso de Venezuela en particular no la hay. Entonces, bueno, pero sistemas biométricos para poner la huella y saber y poner la cara para poder hacer un registro de un seguimiento. Hoy día es un problema operativo. Los fiscales, cuando las policías detienen a un delincuente, tienen que acusar a esa persona, pero no sabemos quién es. Puede decir, no, ¿cómo se llama usted? No, yo me llamo Iván Zamorano. Claro, no tienen... No se sabe. Entonces, necesitamos ese registro.